Este tema se llama Déjate restaurar. Cada uno de nosotros pasamos por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, diferentes luchas, diferentes pruebas. Antes, cuando no conocíamos la palabra de Dios, pues vivíamos sin sentido. ¿Y por qué le puse déjate restaurar? Porque Dios sí nos quiere restaurar. La voluntad de Dios es que nosotros todos seamos restaurados. El problema es que no todos nos dejamos restaurar. Y mientras no haya obediencia, no podrá haber restauración. Y hablo de restauración en general, llámese de salud, economía, familia. Hay muchas áreas en las que nosotros sufrimos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dijo, nos advirtió que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero también nos pidió que confiáramos en Él, porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, cada uno de nosotros pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, pero depende de nosotros si queremos ser restaurados, porque Dios está en la mejor disposición de restaurarnos todos los días. Solamente que muchas veces nosotros no nos dejamos restaurar. Por eso el tema se llama Déjate restaurar. Sí se va a cumplir la palabra, porque es Dios quien lo habló, pero depende de nosotros si queremos que en nuestra vida se cumpla. Vamos a ir primero a Isaías, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 9. El profeta Isaías fue uno de los más grandes profetas que hubo en el Antiguo Testamento, si no es que el más grande. El Señor le habló a este siervo de la venida del Mesías, de nuestro Señor, del Cristo, de la gloria, que a muchos profetas pues no se les habló de esto, pero a este profeta el Señor le habló muy claramente de la venida del Señor. Y en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, habla de algo tan importante. Hoy en día estamos pasando una crisis mundial, porque no es solamente aquí en la iglesia, es una crisis mundial de una pandemia que se vino. Primero era un virus así pequeñito, luego una epidemia y pues ahorita vemos el problema y el caos en el que el mundo se encuentra. Y a todos nos preocupa porque todos nosotros tenemos familiares con más riesgos que nosotros probablemente. Algunos de aquí se alimentan bien, algunos hacen ejercicio, algunos están jóvenes, algunos son niños, pero eso no depende de nuestra sanidad. Nosotros no dependemos de nuestra juventud, no dependemos de nuestra alimentación. Es parte pero del que realmente dependemos es de Dios, de nuestro Señor. Hoy en día nosotros tenemos familiares que están más propensos que otros. Es por eso que pues nos preocupa la situación. Nos preocupa que los hospitales ya están llenos, nos preocupa que hay hermanos que están sufriendo en estos momentos, nos preocupa que los médicos se están muriendo, nos preocupa todo eso. Nos preocupa que la economía está por los suelos, nos preocupa que están cerrando lugares, que la gente ya no se está moviendo como se movía antes. Nos preocupa todo eso porque tenemos una familia que alimentar. Y aquí el profeta Isaías le habla a una nación, le habla a un pueblo, nos habla a nosotros y nos dice en el versículo 1 de Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Para aclarar este punto, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí
era lo que actualmente es Galilea de los Gentiles, o lo que en el tiempo de Jesús se le llamó Galilea de los Gentiles, la tierra de Nazaret y de Capernaum. Se dice que Jesús, nuestro Señor, tuvo como su base de operaciones, su base principal en el área de Capernaum. Y dice que esta tierra era una tierra muy despreciada por el pueblo judío, porque en esta región se asentó mucha gente que no era judía en sí. Eran marginados, era una nación que era despreciada, que era mal vista por el pueblo judío. Y por eso el profeta Isaías en esta parte anuncia y dice que no habrá siempre oscuridad, dice, para la que ahora está en angustia. Es una palabra que nos debe animar a nosotros también, que no habrá siempre oscuridad, que esto no durará para siempre, que esto que estamos viendo hoy no durará para siempre. Ojo, vienen otras, no se preocupen, vienen otras, pero lo que hoy estamos viviendo no va a durar para siempre. Ahora, más adelante, pues no sabemos, la Biblia nos habla de cosas que vendrán, pestes, inundaciones, terremotos, guerras, rumores de guerras. Tenemos tiempo para prepararnos para ese momento. Por ahora, tenemos que animarnos en que esto no durará para siempre. El profeta Isaías hablaba de esta región de Zabulón y de Neftalí porque era despreciada, pero le decía, no durará para siempre. Más adelante dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se iba a llenar de gloria porque el Mesías iba a caminar en toda esta región geográfica de la tierra. Iba a predicar en esta parte. Ya más adelante, pues en el Nuevo Testamento vemos la historia de todo lo que el maestro hizo en esa parte, en esa región geográfica de la tierra. Pero el profeta Isaías estaba diciendo que no iba a haber para siempre oscuridad, que no iba a haber para siempre angustia. Y lo mismo sucede hoy en nuestra vida. Pero algo que llama la atención de esto es que el único que puede quitar esa oscuridad es el Mesías. Si tú que estás aquí no has reconocido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, es momento para que nosotros analicemos las cosas y veamos qué tan importante es que Jesús el Mesías venga a morar en nuestra vida, en el área en el que nosotros estamos padeciendo hoy. Llámese enfermedad, llámese economía, problemas familiares, alcoholismo, drogadicción, hijos rebeldes, que aquí vemos de todo. Pero la única solución a todo esto es que el Mesías, el Maestro, venga y habite en esa área de nuestra vida. El profeta Isaías nos habla por medio de la palabra y nos dice que iba a llenar de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, porque él estaba hablando de una área despreciada, pero que en un momento iba a venir a alguien e iba a llenar de luz, iba a llenar de gloria, iba a sanar a este pueblo. Después, cuando el Mesías viene, pues ya sabemos qué tan importante se convirtió toda esta área, este pueblo. Pero antes de eso, nadie daba nada por Zabulón y por Neftalí. Y el Cristo de la gloria vino a llenarla de gloria. Entonces, si queremos que nuestra vida sea llena de gloria, de la gloria de Dios, tenemos que reconocer que le necesitamos. Ese es uno de los requisitos que nosotros tenemos que cumplir para que venga la restauración a nuestra vida. Todos los días padecemos necesidad, todos los días sufrimos angustias, todos los días, pero hay una manera de salir de esa situación y es el Mesías.
Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuántos de nosotros? Es que todos, ¿verdad? Todos en algún momento vivimos en angustia, vivimos en oscuridad, y vino alguien que alumbró en nuestra vida, y hoy nosotros podemos estar en este lugar. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estuviéramos muertos? Y lo peor de todo es que sin Cristo, sin fe y sin esperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya no estuviéramos en este mundo? Pero porque Cristo vino, nos alcanzó y alumbró en nuestra vida, hoy nosotros podemos estar en este lugar. Ahora, hablando de tinieblas, muchas de esas cosas, pues son esas cosas que nos angustian todos los días. La enfermedad, la deuda, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esos problemas que nos aquejan todos los días. Pero dice que nosotros podemos ver la luz. Tenemos esperanza de que la luz venga y guíe nuestra vida. Cuando nosotros no conocíamos la palabra, andábamos en oscuridad, en tinieblas. Imagínense una cueva totalmente oscura, donde no puedes ver absolutamente nada. No sabes si caminar a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, porque no sabes qué hay donde vas a poner tu próximo paso. No sabes si hay una serpiente o un murciélago o una cucaracha, ¿no? Que muchos le tienen miedo a las cucarachas. Entonces no nos atrevemos a dar un paso. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar. Podemos caer en un hoyo, podemos lastimarnos y nos quedamos estáticos en un solo lugar porque no sabemos hacia dónde ir. Estábamos en oscuridad. Ahora, esto que les estoy poniendo como ejemplo, esto era nuestra vida antes de que Cristo viniera. Pero si en medio de esa cueva alguien viene y te da una lámpara, una linterna, con eso tú vas a poder avanzar hacia una salida, buscar una salida. Esa lámpara te va a guiar, esa lámpara va a alumbrar, y con esa lámpara tú vas a poder ver más allá de donde están tus pies, 5, 6, 7, hasta 15 metros, con las lámparas que hoy en día hay. Nuestra vida estaba así. Cuando vino Cristo, Él nos enseñó a caminar, Él nos empezó a guiar, y por eso hoy estamos aquí. Por esa lámpara que alumbró nuestro camino, hoy nosotros podemos estar aquí. En el versículo 6 de Isaías 9, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Antes de entrar a esto, quiero que vayamos a Juan 8. No quiten no pierdan esta cita de Isaías 9. Vamos a Juan 8. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, San Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que estábamos viendo hace rato. Si te encuentras en oscuridad aún, el único que puede alumbrar tu vida, guiar tu vida, es la luz de Cristo.
Por eso Él dijo que Él es la luz. Nadie más se atrevió a decir esto más que el Señor Cristo, nuestro Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Quieres salir de las tinieblas? ¿Quieres salir de la angustia? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres salir del problema en el que te encuentras hoy en día? ¿Quieres ser sano? Déjate guiar por aquel que es la luz. Dice que todo aquel que lo sigue a Él ya no andará en tinieblas. Para salir de las tinieblas tenemos que reconocer a la luz. Tenemos que permitir que la luz venga y me pueda guiar. Y yo automáticamente, cuando la luz viene, las tinieblas, la oscuridad desaparece. No hay otra manera de que nosotros podamos salir de la oscuridad. Es solamente con la luz. Y esa luz tiene que ser Cristo. Tiene que ser el Mesías. Es el único que tiene el poder para sacarnos de la oscuridad. Es el único que tiene el poder para restaurarnos, para sanarnos, para guiarnos, para darnos libertad. Por eso de nosotros depende. El Señor dijo que en Apocalipsis que no era la fuerza. ¿Sí se acuerdan del versículo? Que no era la fuerza. Él dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguno oye la voz y abre la puerta, Él entrará, cenará con Él y Él con Cristo. Pero dice que Él toca, Él no lo hace a la fuerza. Por eso es que hoy depende de nosotros. Si nosotros queremos, Él lo hará. Si nosotros vamos a Él, Él lo hará. Si nosotros le reconocemos, Él lo hará. Si no, no se puede de otra manera. De nosotros depende. Por eso, déjate guiar, déjate restaurar. En el versículo 6, ahora sí regresamos a Isaías 9, dice que un niño nos es nacido. Nació el niño. Desafortunadamente muchos hoy en día siguen esperando en el niño y no en el hijo. Porque un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Cambian las cosas. Uno nació, pero el que se nos dio fue al hijo para salvarnos, no al niño, al hijo. Hoy en día y más en estos días que pasaron y otros días que vienen, muchos desafortunadamente siguen esperando en un niño. Hay que vestirlo, hay que sentarlo, hay que pararlo, hay que cambiarlo, pero no, el Señor nos dio al Hijo. Al Hijo, que su nombre es admirable, es consejero. Ahora, admirable dice que es una persona que es digna de admiración. El Señor es digno de admiración porque Él es perfecto. No hay otro hombre en la tierra que se pueda parecer a Él. No hay otro hombre tan perfecto que haya pisado la tierra. Es admirable, es digno de admirar. Especialmente se le llama así a alguien que llama la atención por las cualidades o por cualidades considerados como impresionantes o asombrosos. No hay otro ser que sea tan impresionante como el Maestro. No hay otro ser tan asombroso como el Maestro. Pero tenemos que ir a Él, al admirable. Tenemos que admirarlo a Él. Tenemos que asombrarnos de Él.
Tenemos que ser impresionados por Él para que nosotros podamos cambiar nuestra vida, nuestra actitud, cambiar el lamento en baile. Tenemos que ir a Él. Ahora, las demás palabras que sabemos no bastan para describirlo a Él. Él es indescriptible. Pero tenemos que impresionarnos, tenemos que asombrarnos de Él. Él es admirable, Él es consejero. Consejero, el que asesora o el que aconseja. Tenemos que dejarnos asesorar por Él. Tenemos que dejarnos aconsejar por Él para que nosotros podamos salir del problema en el que estamos. Tenemos que dejarnos aconsejar por Él. A la mayoría de nosotros no nos gusta ser aconsejados. No nos gusta que el gobierno nos diga, quédate en casa, tengo trabajo, tengo que hacer. No nos gusta que nos digan, usa el cubrebocas. Pero es por nuestro bien. Tenemos que cuidarnos. Pero no nos gusta obedecer. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer para salir de ahí es dejarnos aconsejar, dejarnos asesorar por el consejero. Dios fuerte describe al Mesías como un poderoso guerrero quien llevará a cabo o quien llevó a cabo la destrucción de los enemigos de Dios. Actualmente nosotros tenemos enemigos y el Señor mismo nos enseña que si no estás con Él, estás contra Él. Todo lo que es en contra, todo lo que no es de Dios es en contra de Dios. La enfermedad, la crisis, la angustia, la oscuridad, todo esto va en contra de Dios, son enemigos de Dios. Y el Dios fuerte, el Mesías, es un poderoso guerrero quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos de Dios. Si nosotros no nos ponemos del lado de este poderoso guerrero, no podremos luchar contra los enemigos de Dios. Tenemos que estar del lado del Mesías, del lado del que es poderoso, del lado del Dios fuerte. Por eso de nosotros depende. Yo no puedo estar neutral. No puedo estar la mitad con uno y la mitad con otro. Tengo que estar del lado de aquel que es el poderoso, el Dios fuerte. También es poderoso para liberarnos de nuestras angustias, para hacernos libres de todos nuestros males, esos males que nos aquejan todos los días. Él tiene el poder. Por eso Isaías lo describe como el Dios fuerte. El Padre eterno, que es Dios mismo. Habla del Padre eterno, que no tiene principio de días ni fin de días. El príncipe de paz. Con su muerte en la cruz, Él puso fin al conflicto que había entre Dios y los hombres. Él es príncipe de paz. Si queremos paz, tenemos que ir al príncipe de paz, porque si hizo eso, ¿qué no hará en nosotros? ¿Qué no hará en nuestras vidas? En medio de tinieblas lo que queremos es encontrar paz. En medio de angustia lo que queremos encontrar es paz. Y para encontrar paz tenemos que ir al príncipe de paz. Vamos a ir al libro de Job. Job fue una de las personas que más sufrió de los que encontramos en la Biblia. Todo lo que le sucedió a Job. Muchos han leído la historia completa de Job. La mayoría de los que están aquí estoy seguro que han leído a Job. Todo lo que perdió a sus hijos, su casa, sus bienes, a su esposa, todo. Lo único que no perdió fue la vida. Todo lo demás lo perdió. En el libro de Job 8, versículos del 5 al 7. Aquí ya le habían sucedido estas cosas a Job
y Job empieza como que a quejarse, a murmurar en contra de Dios. Se había desanimado totalmente, y muchos así estamos hoy, desanimados, nos quejamos por todo, estamos sufriendo. Y Job estaba en esa situación en ese momento. Estaba sufriendo, se estaba quejando por todo lo que le había sucedido y pensaba que ya no había salida a todo esto. Pero hubo un varón ahí en Job 8 que empieza a proclamar. Ahí en el principio de Job 8 dice que Bildad proclama la justicia de Dios y empieza a hablar en relación a lo que Dios es. Pero en el versículo 5 nos insta a hacer algo para salir de la situación y se lo dice a Job. Ya pasaste todo esto, el problema que tienes es muy grave, la situación por la que estás pasando pareciera que no tiene salida, pareciera que ya no puedes más, pero haz esto. Y esto es para la iglesia, esto es para nosotros. Le dice en el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. En medio de las circunstancias difíciles, buscar a Dios. Para ser restaurado, tenemos que buscar a Dios. Le dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, buscar y luego rogarle, buscar el rostro de Dios. Queremos salir de esa situación, tenemos que buscar a Dios de mañana y rogarle. Y luego en el 6, si fueres limpio y recto, dice. Tenemos que limpiarnos, tenemos que andar rectamente. Cuesta trabajo, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. ¿Queremos prosperar? ¿Queremos que el Señor se levante a nuestro favor? Buscarle de mañana, rogarle al Todopoderoso, limpiarnos de toda maldad y andar rectamente delante de Él, para que entonces Él se levante, para que entonces Él haga próspera nuestra morada, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía. Y le dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y se cumplió en Job. Después de que Job había perdido todo eso, la familia, a la esposa, los hijos, el ganado, la casa, todo. Después de eso, imagínense todo lo que tenía Job, todo lo que tenía Job era inmensamente millonario. Hagan de cuenta al dueño de Tesla hoy en día, que es el hombre más rico del mundo. Pues así más o menos era Job. Pero este varón le dice, si tu estado anterior por el que estabas era pequeño, imagínense el tamaño que iba a ser después lo que fue de Job. Vemos la historia. Dice que Dios le multiplicó en gran manera. Primero lo sanó, le quitó la lepra, le dio hijos nuevos. Dice que no había nadie que se comparara a la belleza de los hijos de Job. Le volvió a dar todo lo que tenía y se lo multiplicó. Así que si hoy estamos pasando por esas situaciones, es importante que nosotros hagamos esto, porque después Job lo hizo. Rogó a Dios, buscó a Dios, clamó a Dios y Dios le restauró todo y se lo multiplicó. Lo que hoy en día tenemos que hacer es eso: buscar a Dios, clamar a Dios, rogarle a Dios y aceptar su ayuda. Aceptar al Cristo de la gloria, para que sea llena de gloria nuestra morada, para que sea próspera nuestra morada. Es importante que nosotros reconozcamos al Maestro.
tenemos que buscarle de mañana y de tarde y a mediodía y en la noche para ser prosperados. Vemos el ejemplo de Job. Job fue prosperado, fue restaurado de todo lo que le había sucedido. Así que si hoy quieres ser restaurado, si hoy quiero ser restaurado, tengo que aceptarle al que tiene el poder y que es especialista en restaurar familias, en restaurar matrimonios, en restaurar vidas. No hay otro lugar en el que nosotros podamos ir. El apóstol Pedro le dijo al Señor eso. Cuando el Señor le dijo, ¿qué? ¿También quieren ustedes irse? Porque dice que muchos habían desertado porque eran duras las pruebas. Entonces eso estaba pasando con el maestro cuando les empezó a hablar bien fuerte y muchos empezaban a ir, y le dice a sus discípulos, a los 12, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué contestó Pedro? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A Él solamente nosotros podemos ir. Él es el único que tiene el poder para levantarnos. ¿Queremos ser levantados? Vayamos a Él. El profeta Jeremías, otro de los profetas que también estaba sufriendo. Muchos se le conoce como el profeta llorón, ¿no? Lloraba mucho. Hasta tiene un libro en el cual se la pasó llorando, las lamentaciones de Jeremías. Era un profeta que sufrió igual que tú, igual que yo. Sufrieron. En Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, vamos a aprender otro poco de cómo el Señor nos habla y nos enseña cómo nosotros, o qué es lo que nosotros debemos hacer para salir, para levantarnos, para ser restaurados. En Jeremías 15, capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15, versículo 19. Dice que Dios se había airado contra Judá. Se había airado, habían venido un montón de cosas terribles para esta nación. Pero luego, en medio de todas estas circunstancias, pues yo me imagino a Jeremías totalmente desanimado, totalmente decaído, totalmente angustiado por toda la situación que estaba viendo, como estamos hoy, muchos. Desanimados, angustiados, ya no se va a acabar, ya voy a usar cubrebocas de por vida, cosas como esas, ¿no? No queremos, nos angustia todo eso. Pues el profeta Jeremías estaba ahí en una situación similar. Pero entonces el Señor lo anima. En el versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová. Él lo dijo, no lo dijo el profeta, no lo dijo otro hombre, lo dijo él directamente. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Otra de las cosas que tenemos que hacer es convertirnos. ¿A quién? A Dios, convertirnos al Mesías, reconocerle a Él, para que podamos ser restaurados. El Señor le dice a Jeremías eso: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Todos nosotros tenemos cosas preciosas, pero también tenemos cosas viles, cosas que no sirven. En nuestra vida tenemos cosas que no deben estar en nuestras vidas, pero también tenemos cosas preciosas, así como el profeta Jeremías. Hay aquí hermanos que son muy dadivosos, que sirven con todo su corazón, que aman al prójimo, pero hay cosas que todavía nos cuesta dejar de hacer. Y yo soy el primero de ellos. Hay cosas que no queremos soltar, hay cosas que no queremos dejar. Pero el Señor le dice a Jeremías, al profeta, que tenía que entresacar cosas.
Entresacar es escoger, es apartar. Tenemos que apartar cosas de nuestra vida. Hay cosas preciosas. Le dice, si tú entresacares lo precioso de lo vil, le dice. Escoge lo precioso, quita lo malo, deséchalo, hazlo a un lado, échalo a la basura. Nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que entresacar, tenemos que escoger, tenemos que apartar lo precioso de lo vil. Entonces serás como mi boca. ¿Quieres hablar la palabra de Dios? ¿Quieres predicarle a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu compadre, si todavía tienes, tu comadre? ¿Quieres predicarle? Tenemos que hacer esto, porque así le dijo el Señor, serás como mi boca, dice. O sea, hablarás lo que yo hablo, sentirás lo que yo siento, pensarás lo que yo pienso, vivirás bien. Pero antes de eso tenemos que hacerlo, convertirnos a Dios y entresacar lo precioso de lo vil. Y luego le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Todo esto va a suceder si nosotros hacemos lo anterior: apartarnos del mal, convertirnos, hacer que la gente venga a Él, hablar lo que el Señor quiere. Y entonces el Señor nos va a poner fuertes, como un muro fortificado, dice. ¿Quieres permanecer en la iglesia? ¿Quieres estar firme en la iglesia? Haz esto. Porque el Señor dice que entonces los que van a pelear contra ti no te vencerán. La enfermedad no te va a vencer, la deuda no te va a vencer, la droga no te va a vencer, el alcohol no te va a vencer. Porque el Señor va a pelear por ti y aquellos no van a poder contra Dios, porque no eres tú el que va a pelear, sino que es Dios peleando por ti, porque Él estará contigo para guardarte y para defenderte. Él nos va a defender si nosotros confiamos plenamente a Él. En el 21 dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. No solamente te va a librar, sino que si ya estás metido en el problema, Dios te va a redimir. El Señor cuando vino nos redimió, nos sacó, nos arrebató. Redimir es liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. También adquirir algo que se había perdido o se encontraba embargado. Y aquí el Señor dice que no solamente nos va a librar de la mano de los malos, sino que nos va a redimir de la mano de los fuertes. Dices, pero el Señor no me libró. No, porque no habías clamado. Pero ahora que tú empieces a buscarle, a clamarle a Él, Él te va a redimir de esa situación, te va a sacar de ahí, te va a extraer de ese lugar donde estabas. Él es poderoso para hacerlo, tenemos que reconocerle. El enemigo nos tenía esclavizados. Nosotros hacíamos lo que a él se le antojara. Nos tenía con los pies aquí, mira, en el cuello. Pero el Señor vino y nos redimió de esa situación. Ahora ya estamos dentro de, pero hay problemas que todavía nos siguen persiguiendo, porque nos hace falta buscarlo a Él más todos los días. Nos hace falta clamar a Él más todos los días. Nos hace falta reconocer que Él es el único con poder, con el poder suficiente para sacarnos de ahí. En Jeremías 33:6, 33:3 le dice, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Nos enseña el Señor que tenemos que clamar. Es algo que nosotros muchas veces no hacemos. Queremos ser restaurados, pero no queremos clamar. ¿Por qué? Porque me da flojera, porque tengo sueño, porque tengo mucho trabajo. Me duermo tarde, me levanto tarde, me voy al trabajo corriendo, no me da tiempo a veces ni de lavarme la boca porque voy a prisas. Pues no, así no se puede. Tenemos que clamar. Tenemos que clamar a Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Si no clamas, ¿cómo te voy a responder? Si tú no clamas, no te puedo restaurar. Tienes que clamar. Y no solamente eso, sino que te enseñaré, te mostraré cosas que ni te imaginas, que nunca en tu vida has visto. Te las voy a mostrar. Y ahí más adelante en el versículo 6 de Jeremías 33, después de que le da todas esas instrucciones, le dice en el 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Estás enfermo? Clama a Dios. ¿Quieres paz? Clama a Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les revelaré abundancia, dice. No nos va a dar poquito. Abundancia de paz, abundancia de paz. Pero tenemos que clamar. Nos va a curar las heridas, nos va a sanar, nos va a traer sanidad, pero tenemos que clamar. Tenemos que clamar para que Él lo haga. Por eso es que digo, déjate, haz esto, déjate ser restaurado, déjate restaurar. ¿Quieres ser restaurado? Déjate. ¿Ya estás decidido a entregarle el problema al Señor? Prepárate, porque el diablo, el enemigo, no va a querer. Él no quiere que tú le entregues el problema. Y por eso en tu corazón en estos momentos pone duda, pone miedo. Por eso es que en estos momentos así como que lo estás pensando todavía para entregárselo. Así que si quieres ser restaurado, entrégale al Señor. Este es momento para que cada uno de nosotros decidamos entregarle el problema al Señor. Voy a pedir que se pongan de pie y los que quieren hincarse delante de Dios pueden hacerlo y vamos a hacer una oración clamando a Dios para que Él restaure nuestra vida, restaure nuestra familia, restaure a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, tu economía, todo lo que tú estás pasando. Hoy entrégaselo al Señor, porque el Señor es especialista en restaurar lo que estaba destruido. Él puede crear órganos nuevos, Él puede crear cosas nuevas. Él es creador. Confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy vinieron, que hoy, Señor, tú pusiste en el corazón de ellos estar aquí. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el poder para restaurar, porque hoy hemos aprendido que tú eres el único que tiene el poder suficiente para restaurar familias, para restaurar la economía, para restaurar a los hijos, al matrimonio. Toda situación, Señor, en estos momentos te pido, hermano, que lo pongas en las manos del Señor. Por nombre, dile al Señor cuál es tu situación, cuál es el problema por el que estás pasando. El Señor te va a regresar restaurado a tu casa. El Señor te va a regresar ese problema totalmente resuelto. El Señor quiere restaurarte, pero tienes que dejarte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tomes toda situación de mis hermanos, todo problema, Señor, lo quites, Padre, en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre los enfermos, trae sanidad, Señor, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, Señor, en lo material. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que tomes toda situación en tus manos, Padre, que tú tomes, Señor, la vida de cada hermano, Padre, que hoy podamos salir de este lugar totalmente restaurados, Señor. Nosotros queremos dejarnos restaurar, nosotros queremos dejarnos, Señor, que tú seas quien nos restaure, Padre, que tú seas quien tome nuestra vida en sus manos y nos llene con
con abundante paz, Señor, con abundancia de paz, de salud, de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque tú estás atento a nuestras oraciones, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que tú escuchas nuestra oración, porque estamos clamando al Dios vivo, clamando al Todopoderoso, al que vive para siempre, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.